Juan Manuel y todos aquí en la mesa, y nuestros oyentes, por supuesto, el pan es un alimento muy trascendental para los colombianos, para la mesa de cualquier ciudadano, pues el precio de los insumos es el responsable del aumento del 19% en ese precio del pan. Mire, hasta hace poco era normal encontrar, hace mucho era pan de 200, ¿no? Todavía Sí. existía hace mucho tiempo, ahora entre 500 y 600, y ahora parece que no nos podemos sorprender si nos llegan a cobrar hasta 700 pesos por un pancito. Incluso en las tiendas de barrio donde es frecuente encontrar el famoso pan de 300, de 500, también se ha visto el incremento del pan nuestro de cada día, bordeando los 700, 800 pesos. Y en panaderías ya de cierta marca, usted compra un pan de un tamaño familiar y no baja de 8.000 pesos. No sé si les ha Sí, pasado. claro. Entre 7.500 y 8.000 pesos en las panaderías de determinadas marcas. Sí, que no son las de barrio, sino que Ujú. son como esas sucursales. Y tanta panadería artesanal que hay hoy en día y todo en Bogotá, pero sí uno ve que los precios definitivamente se han disparado. No, y además porque recordemos que acá hablamos de ese último reporte, el informe del DANE, donde los alimentos incrementaron su precio para marzo en cerca del 25%. Pues este es un tema del que definitivamente tenemos que hablar, y por eso saludo a Henry Vanegas. Él es el gerente de FENALCE, que es la agremiación de los cultivadores de cereales, leguminosas y soya. Señor Vanegas, bienvenido a RCN Mundo. Muchas gracias. Buen día para todos los oyentes. Es decir, señor Henry, definitivamente pan de 200, ni a riesgo de volverlo a ver, y ahora pan de 700. Sí, eso es uno de los aspectos que más está llamando la atención, porque ya no tenemos ese pan de 200 y cada vez el pan más pequeño. Es una de las quejas generalizadas de que a mayor precio pero de menor tamaño. Ahora, señor Vanegas, para que a nuestros oyentes les quede claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se explica, en términos sencillos, ese fenómeno? Porque el padre de familia, el ama de casa se levanta, busca la panadería y encuentra súbitamente el incremento del pan, pero no entiende bien qué es lo que ocurre. ¿A qué atribuyen ustedes el incremento? Bueno, somos importadores. Un 99.7% del trigo es importado. De vieja data se empezó a debilitar la siembra de trigo en el país, se dejó de investigar en el país también, se cambió la costumbre del pan pesado, donde había que curar la masa y al otro día se hacía el pan tradicional pesado, por otro tipo de pan mucho más liviano, con más levadura, pero sin necesidad de toda esa tradición en su elaboración. Y el trigo nacional quedó para cuchucos y para más en mezclas de galletería que para la elaboración del pan. Al tener esa alta dependencia de las importaciones, pues la situación a raíz de la pandemia cambió, y esa situación se agudizó con la guerra Rusia-Ucrania, que producen una cuarta parte del trigo a nivel mundial. Tanto el conflicto al no tener esa disponibilidad, esa proveeduría de dos países grandes productores, y al tener unos altos costos del petróleo que encarece el flete para las importaciones, y al tener una tasa de cambio que se mantiene por encima de 3.700 pesos por dólar, pues estamos teniendo un muy alto costo de las importaciones. Y al encarecer el trigo, pues es la materia prima básica, fundamental para la elaboración del pan. Ha definido usted tres variantes, tres factores bien interesantes para entender el fenómeno, ¿no? Por una parte, la guerra que se registra en Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del petróleo y la alta cotización del dólar. ¿Qué tan significativa es la importación de trigo ruso a Colombia? ¿Colombia trae mucho trigo de Rusia habitualmente? Colombia trae principalmente trigo de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina, pero al no estar
en el mercado dos grandes productores. La demanda se concentra en estos países tradicionalmente abastecedores de esta región, y hay una expectativa de, al concentrarse la demanda, se dispara el precio, y por lo tanto, al ser nosotros tomadores de ese precio del mercado internacional, se nos encarece el trigo. Juan Manuel, y oyentes, mire esta cifra, que aprovecho aquí para tener al señor Henry. De esta cifra las da la ANDI. En el país tan solo producimos 6.800 toneladas de trigo cuando el consumo es de 1,8 millones. Y como decía el señor Henry, el tema de la crisis logística que afectó a este sector en el costo de los fletes. ¿Qué hacer para revertir esta crisis que se está viviendo con el tema de los alimentos, del trigo, el costo del pan? ¿Y qué le piden ustedes al gobierno? ¿Cómo se puede solventar esta situación? Bueno, hay que incentivar la producción de cultivos agroalimenticios en el país. En vez de tratar de subsidiar aún más las importaciones con rebaja de aranceles, con auxilios al transporte o a la logística y descuentos en almacenamientos, pues tenemos que mirar es que hay un gran momento para volver a reactivar el campo, para volver a reactivar la producción, sobre todo de cultivos agroalimenticios, la producción de comida en el país. Pero nos resistimos, tanto la industria se resiste a cambiar su proveeduría internacional, como el gobierno a aceptar de que hay un cambio en el mercado y un cambio que requiere una reacción en la política, un redireccionamiento de la política para mirar mucho más hacia el interior, hacia el ombligo del país, y volver a que el altiplano cultivo-yacense y el Nariño vuelvan a ser grandes productores de trigo, como lo eran hace 50 años, cuando FENALCE se fundó. FENALCE nació en función de los cultivadores de trigo de clima frío. Pues señor Henry Vanegas, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, FENALCE, gracias por estos minutos en RCN Mundo, y haremos seguimiento a esta crisis que está afectando el trigo y por supuesto el valor del pan. Muchas gracias. Andrés, ya hablábamos del análisis y de las cifras que nos revelaba el señor Vanegas de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales. Henry Vanegas, presidente de FENALCE, tiene toda la razón. Colombia tiene en este momento la necesidad de darle un apoyo decidido a la producción agroalimentaria del país. Colombia debe buscar autosuficiencia en algunos productos, no lo podrá hacer en todos, pero definitivamente tiene que ampliar su oferta de producción para el mercado local y en algunos casos para el mercado de exportación. Es que el tema del pan no es un tema menor. La Revolución Francesa se hizo alrededor del pan. Precisamente ocurrió lo mismo que está pasando en Colombia. Hubo una mala cosecha de trigo, en este caso pues hay un problema de abastecimiento, se achicó el pan, se reemplazó el pan con avena y arcilla, el pan de mala calidad generó mala alimentación y eso fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Realmente él tiene razón, este es el momento para que el Ministerio de Agricultura y las entidades financieras adscritas y vinculadas promuevan los productos agroalimentarios en Colombia.